Hola chicos, ¿cómo están? Me gusta saludarlos. En esta oportunidad les presento este video para que veamos los temas de la tercera unidad que vamos a ver en nuestra primera semana del 15 al 19 de junio. Los temas que vamos a ver durante esta semana serán la reseña y la pintura como medio de comunicación. Les voy a mostrar las páginas del libro que ustedes tendrán que visualizar y trabajar juntamente pues con la hoja de ejercicios que ustedes van a tener ya disponible en Classroom. Tenemos acá entonces nuestro primer tema, que es acerca de la reseña. ¿Saben ustedes qué es una reseña? Lo hemos platicado con anterioridad, pero vamos a refrescar un poquito lo que hemos aprendido durante este año. La reseña es un texto en el que se refleja un proceso de lectura o una experiencia. Acá ustedes pues leen un tema, un libro o la vida de un autor y ustedes van sintetizando la información más importante, la información que a ustedes más les llama la atención, y esto pues se convierte en una reseña. Acá tenemos que las reseñas incluyen información suficiente para comprender de qué se trata aquello que se reseñó, ¿verdad? Es un resumen con aquellos datos más relevantes de el tema que a mí más me llama la atención, ¿verdad? Dentro de las reseñas tenemos dos tipos de reseñas. Tenemos las reseñas académicas. Estas pues son muy parecidas a las citas o las referencias bibliográficas que en determinado momento nos sirven para poder buscar información acerca de algún tema que nosotros deseamos investigar. Dice que las reseñas académicas incluyen la información bibliográfica en el título. Las reseñas comerciales pueden incluir títulos llamativos que invitan a la lectura, ¿verdad? Entonces, en las académicas va más que todo el nombre de los libros que nosotros necesitamos utilizar para realizar una investigación. En las reseñas comerciales entra lo que es la publicidad y acá tenemos la reseña como medio publicitario. Entonces, acá tenemos que las reseñas en muchos casos son utilizadas para promover bienes o servicios. Estas reseñas, que se conocen como reseñas comerciales, solo muestran los aspectos positivos de lo que invitan a consumir. Obviamente estas reseñas pues son para poder llamar la atención de las personas para poderlos persuadir y así que las personas puedan comprar el producto que está promocionando, ¿verdad? O viceversa, ¿verdad? Nosotros también podemos utilizar la reseña para poder publicar un producto que nosotros deseamos vender, ¿verdad? En estos tiempos, pues es mucho más fácil hacerlo en las distintas redes sociales que manejamos para obtener un beneficio propio, ¿verdad? Acá tenemos las partes de la reseña. Las partes de la reseña son el título, la ficha técnica, el resumen del texto que se reseña, el comentario crítico, las conclusiones y la identificación del autor de la reseña. Si nosotros vamos a buscar información acerca de alguien, de un autor, para poder sacar esas ideas más importantes, pues necesitamos tomar en cuenta estas partes que conforman una reseña. Dice que la ficha técnica se conoce también como referencia bibliográfica. Bibliográfica, te voy a decir aquí. Debe llevar la información general como el nombre de la obra, la película o libro, las páginas, el año de edición o publicación y el nombre del autor. Todos estos datos pues forman parte de una ficha técnica y son muy indispensables al momento de que nosotros necesitemos realizar una investigación. Forman parte también de una reseña.
Acá dice, una buena reseña debe contener toda la información necesaria para identificar lo que se está reseñando. La reseña es una aproximación a una obra que puede persuadirnos o disuadirnos de acercarnos a ella, dependiendo cómo vaya a ser nuestra redacción y dependiendo de el tipo de información que nosotros vayamos a extraer, ya sea del libro, ya sea de alguna noticia, de algún texto periodístico. De esa manera es como nosotros vamos a llamar la atención del lector o simplemente no llamando la atención, ¿verdad? O disuadir de ella. Tenemos acá entonces un ejemplo de una reseña y tenemos acá el tema de la corrupción de la inocencia. Esta lectura ustedes la van a leer para que tengan una idea de lo que es una reseña. Y pues acá ustedes pueden identificar las partes de la reseña que ya les mencioné con anterioridad. Esto lo tienen ustedes en la página número 100 de su libro. Las actividades que van a realizar con respecto a este tema son las siguientes. Van a planificar su propio texto. Para ello, lo primero que deben de realizar es definir qué es lo que van a reseñar, sobre qué van a escribir su reseña. Acá tenemos entonces un libro, una película, una exposición o una obra teatral. Ustedes eligen uno de estos para poder realizar su reseña. En el punto 2 van a escribir un resumen del contenido, dependiendo acá de cada uno de estos que ustedes hayan elegido, ¿verdad? En el punto 3 van a consultar sobre el autor, el director, el artista o creador del producto sobre el cual van a hacer su reseña. Esto obviamente pues necesitan que ustedes investiguen según lo que hayan elegido. Van a comparar aquello que vayan a reseñar con otro producto cultural. Acá ustedes tienen el ejemplo. Número 5 van a explicar en qué se diferencia el producto que van a reseñar de otros del mismo género. En el número 6 van a escribir adjetivos positivos, negativos y neutros, en los que puedan describir el producto siguiendo el ejemplo, ya sea positivo, negativo o neutros. Acá tenemos los ejemplos para que se vayan guiando. En el punto 7 dice definir el propósito de tu reseña. Con sus propias palabras ustedes van a escribir cuál es el propósito de escribir esa reseña. Y al final vamos a redactar el título, un título atractivo que llame la atención. Número 9, vamos a escribir una entradilla para atraer la atención de los lectores en la que describan aquello que van a reseñar. Entonces, la entradilla es como una idea principal que nosotros vamos a obtener de nuestro texto, lo que nosotros queremos dar a conocer, lo más importante de nuestra reseña, lo que nosotros queremos dar a conocer. Y número 10, van a redactar su reseña incluyendo una breve descripción del producto, la información del creador, una comparación y su propia valoración. Esto es en la página 102. Y vamos a trabajar las actividades de la página 103, que es con relación al tema que ustedes tienen acá por escrito y que pues también ya tuvieron su propia explicación. ¿Verdad? Esto es con respecto a la reseña. Vamos a pasarnos ahora a la pintura como medio de comunicación. Ustedes saben que cuando nosotros vemos una revista, un periódico o alrededor nuestro, existen ciertos tipos de imágenes que tratan de comunicarnos algo, ¿verdad? Y nosotros la vemos, la analizamos y pues dependiendo las figuras y el texto que contenga, ya nosotros entendemos qué es lo que nos está tratando de comunicar. Y en este caso, acá en la lección número 13, en la página número 105, tenemos una pintura que es una pintura del siglo de oro. Recuérdense que acá en esta época era una época de transición en la cual el pensamiento de muchas personas empezó a cambiar. Las personas ya no estaban bajo el dominio de personas o personas del gobierno que querían tener bajo su poder a las personas, ¿verdad? Entonces, hay un nuevo pensamiento
Y dentro de ellos, pues no solo cambia el estilo literario, sino que también cambia en la pintura. Y pues se conocen nuevos temas, se conocen nuevas formas de pintura. Y en esta oportunidad, esta pintura pues tiene características del barroco. Acá dice que en el arte barroco los contrastes entre la luz y la sombra, los movimientos y tensión, la naturalidad e inmediatez, junto con la representación de los detalles, consiguen causar una profunda impresión en el observador. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, lo que les acabo de comentar, sí se cumple en esta pintura. Esta pintura fue creada por Diego Velázquez, un pintor del periodo barroco, y fue considerado uno de los más importantes pintores de esa época, ya que en sus pinturas pues él expresaba la cotidianidad de las personas, ¿verdad? Y si ustedes se pueden dar cuenta, pues acá hay una señora, tal vez con su nieto o su hijo, están cocinando y los rostros pues tienden a expresar algo, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, no se están riendo, hay como cierta tensión en ellos. Entonces, ¿qué nos está tratando de comunicar? Puede ser de que la persona le está enseñando, la persona adulta le está enseñando al niño a cocinar, o puede ser de que tal vez no tengan muchos alimentos y pues ambos están ayudando para cocinar solo lo que tienen. Tantas interpretaciones que podemos darle a una pintura. Y en este caso, pues, esta pintura refleja también una familia de escasos recursos. Es de la clase obrera. Acá nos está especificando el pintor. Dice, retrató personajes en la clase obrera, incluyendo a su familia como modelos. Ellos diferencian su pintura de la cortesana. Entonces, acá podemos ver las diferentes características de la pintura, ¿verdad? Y del siglo de oro. Seguidamente tenemos la pintura de la obra neoclásica. Recuérdense que el neoclasicismo representa también una transición en la literatura, en la pintura, en la escultura y en este caso pues la pintura, ¿verdad? Y un representante de las pinturas neoclásicas fue José de Medrazo y Agut. Él dice que se formó en París y Roma, de donde llevó a España los postulados artísticos del neoclásico. Y si ustedes se pueden dar cuenta, sus pinturas tienen muchos rasgos y muchas características romanas, ¿verdad? Acá, si ustedes se pueden dar cuenta, hay romanos y hay personas muy allegadas, tal vez familiares, a este personaje, que este personaje está representando tal vez un gobernador o un héroe de ese entonces, ¿verdad? Y pues es una escena trágica, ¿verdad? Una escena triste. Eso es lo que está representando esta imagen. Pueden ustedes interpretarla también de otra forma. Cada uno de nosotros tiene su propia subjetividad al ver esta pintura, ¿verdad? Acá alrededor ustedes pueden ver las características de cada elemento integrado en la pintura. Eso es con relación a la pintura de la obra neoclásica. En la página número 107 seguimos con un tema que se llama señales en la ciudad. Esto tiene mucha relación a cuando nosotros vemos a nuestro alrededor y vemos que en nuestra ciudad pues, existen diferentes tipos de señalización. Existen diferentes vallas publicitarias, direcciones y diferentes situaciones en nuestro entorno que hace que nuestra ciudad sea de una forma caracterizada como urbana, ¿verdad? Y pues muchas personas del interior desean venir a la ciudad ya que se tiene una perspectiva de que en la ciudad pues hay como más oportunidades para poder tener ingresos económicos, ¿verdad? De allí pues la migración, ¿verdad? Puede haber una migración interna que es del área rural a las áreas urbanas, ¿verdad?
Esto es según las señales, según los comentarios, según lo que se haya leído también, porque en los libros pueden estar plasmadas también las características de un lugar. Todo esto tiene relación con las señales que pueda tener una ciudad. Acá en este espacio tenemos durante siglos los relatos de viajeros fueron la forma más común de conocer ciudades lejanas. Muchas de estas narraciones estuvieron llenas de elementos fantásticos que magnificaron las diferencias entre los habitantes de distintos lugares del mundo. Entonces, como les repito, el conocer un lugar no solo es ir personalmente a ese lugar y verlo y conocerlo, sino que podemos conocerlo a través de las características que una persona nos diga o a través de la lectura. Acá tenemos en la página 108 características de ciertas ciudades. Y pues ustedes ya cuando lean esta parte se van a dar cuenta que hay lugares que existen, ¿verdad? En nuestro alrededor que tienen estas características de ciudad. Y tenemos la ciudad subterránea, la ciudad fantasma, la ciudad superpoblada y la ciudad que se transforma. Acá pues menciona los países y los lugares que tienen estas características y pues forma parte también de la historia de cada uno de ellos. En la página 109 vamos a empezar con las actividades descritas para realizar según el tema, ¿verdad? Que ya se abordó. Dice acá, identifica una expresión artística ubicada en el espacio público de tu ciudad, dibújala o incluye una fotografía y describe, ¿verdad? Esto pues ustedes lo que van a realizar es van a ver la imagen y luego solo van a escribir en estas líneas la descripción de la misma. Ustedes ven, ¿verdad? En el punto 2 dice, utiliza Google y recorre los centros de 3 ciudades y escribe las similitudes y diferencias entre ellos en Google Maps. Propongo una asociación entre aspectos de tu ciudad y cada uno de los sentidos, ¿verdad? ¿Qué asociación podría tener con el olfato, con el tacto, con el gusto, con el oído y la vista, ¿verdad? Si ustedes han conocido un lugar que tenga un olor característico, que a ustedes les agrade visitar ese lugar, bueno, colocamos acá el nombre del lugar y así sucesivamente. Imagina un elemento de la ciudad que creas que va a desaparecer en los próximos 20 años y realiza una descripción de este como si lo estuvieras contando a tus hijos. Dibuja un croquis de tu ciudad en el que representes 3 lugares distintos, ¿verdad? Un croquis pues es un tipo mapa pequeño, como ustedes lo puedan trabajar, lo tienen que dibujar acá, representando 3 lugares distintos, ¿verdad? Esto pueden ser lugares que te produzcan una emoción positiva o que produzcan una emoción negativa. Identifica con los siguientes símbolos las categorías a las que puedes clasificarse los lugares que marcaste en el croquis. Y acá consulta con tus abuelos o personas mayores que conozcan y que hayan crecido en la ciudad en la que vives, por los cambios más drásticos que ha experimentado en la ciudad. Y proponga argumentos a favor o en contra de la siguiente afirmación a partir de las reflexiones que surgieron de los 2 puntos anteriores. Esto lo van a redactar acá. Y estas son las actividades que ustedes tienen que realizar en su libro, en las páginas 109, 110 y las anteriores, ¿verdad? Del tema la reseña. Durante la semana del 15 al 19 también tienen una hoja de trabajo que se sube en Classroom. Se incluyen otras actividades relacionadas a lectura y análisis de estos 2 temas, ¿verdad? Es similar a cómo hemos venido trabajando en las unidades anteriores, ¿verdad? Entonces, esta es la explicación que les traigo acerca de los temas que se va a ver durante la primera semana de la tercera unidad. Y si tuvieran alguna duda, las vamos a resolver
en nuestra intervención en Zoom los días martes, ¿verdad? Cada sección tiene su horario, ya va escrita en la hoja de trabajo para que lo tomen en cuenta. Entonces es un gusto haber compartido con ustedes esto. Y ya saben que por cualquier cosa pues nos podemos comunicar por Classroom o a través de mi correo. Se cuidan, chicos, qué gusto de saludar.